Vamos a ir a Jeremías 15, 19 y 20. Es el capítulo 15 de Jeremías, versículos 19 y el 20. 15 y 19 y 20, amén. 15, 19. Aleluya, amén. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. El título de hoy se llama Restauración. 19 y 20. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. En Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardar y para defenderte, dice Jehová. Amén. Aleluya, aleluya. En esta noche preciosa, Señor, te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí en tu presencia, Señor. Es un privilegio, Señor. Ahora venimos también a pedirte, Señor, que seas tú hablándonos a través de tus palabras, Señor. Sé tú abriendo nuestros entendimientos, Señor, esta noche. Que tu Espíritu nos llene completamente a cada uno de los presentes, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos esta noche en todo momento. Que seas tú tomando el control de este culto, Señor. Que seas tú en todo momento, Señor, el centro de nuestra atención, Señor. Ayúdanos a olvidarnos de todas las mortificaciones que tenemos en este momento, todas las cosas que nos hacen, Señor, distraer, para que estemos completamente en esta palabra contigo, Señor, escuchando tu voz a través de tu palabra. Que estos labios sean usados por ti, Señor. Que seas tú en todo momento, Señor, haciendo esta predicación, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú, Señor, abriéndonos, Señor, este entendimiento, Señor, de esta noche, Señor. Oh, Señor, gracias te doy, Señor, por esta bendición que nos permites estar aquí, en este lugar, Señor. Háblanos, Señor, que tus siervos estamos atentos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Tomen sus lugares, mis hermanos. Amén, aleluya. Gracias. Restauración. Siempre escuchamos esta palabra, ¿verdad? Especialmente que va a haber una noche de restauración, que va a haber un culto de restauración para los matrimonios, un culto de restauración para tu familia y restauración. Siempre buscamos, nos van a mencionar esta palabra en las cosas cristianas, ¿verdad? Pero en realidad sabemos el significado de esta palabra y especialmente en lo que la palabra de Dios nos dice sobre la restauración. Amén. Veamos la definición del mundo. Dice en la definición del mundo, dice, este verbo proviene de un vocablo latino que se utiliza para denominar la acción y efecto de restaurar, o sea, reparar, recuperar, recobrar, volver a poner algo en su estado original. El término tiene varios usos diferentes según el contexto. Habla de una reparación o recuperación para recobrar lo que se restaura a su estado de como fue creado originalmente. A veces restauramos un mueble, ¿verdad? Lo ponemos de qué, en su estado original, como lo fabricaron. Esa es restauración también. Pero el significado bíblico de restauración es devolver a su estado original, es volverse una cosa o persona a su antigua condición. ¿Y cómo era nuestra antigua condición? ¿Cómo nos formó el Señor? Éramos ¿qué? Rectos, ¿verdad? Limpios. Cuando Él hizo la creación, Adán y Eva eran rectos, limpios. Estábamos en una ¿qué? En un estado
completamente limpios, no teníamos pecado, no tenían pecados, hasta que llegó el día ese, ¿verdad?, que fue engañada Eva. Entonces, restauración quiere decir que tenemos que llegar a nuestro estado original, de cómo Dios nos creó desde el principio, sin pecado, limpios de todo pecado. Esa es la restauración, esa quiere decir, eso es lo que es la palabra restauración. ¿Cuál era la antigua condición del hombre cuando fue creado? En Eclesiastés 7:29 nos lo dice, que cuando estuvo este hombre sabio que escribió este libro de Eclesiastés, esto es lo que él encontró en todo su conocimiento y todo su saber. Dijo que ha encontrado solamente una cosa. ¿Qué es lo que encontró? Perdón, ¿Eclesiastés qué? 7:29. Está después de Proverbios, ¿verdad? Sí. 7:29. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? ¿Qué es lo que el sabio, este hombre sabio, dijo Amén. sobre esto? Amén. 7:29. Amén. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Dios nos hizo rectos, hermanos. Dios nos hizo rectos, limpios, puros, pero nosotros buscamos muchas perversiones. Desde la caída de Adán y Eva, el hombre ha buscado su propia perdición. Pero nuestro Dios en su gran misericordia nos dice y nos promete aquí en Jeremías, que acabamos de leer 15:19, que si nos convertimos, Él nos restaurará y estaremos delante de Él. Y también nos dice que si entresacamos lo precioso, porque tenemos cosas preciosas dentro de nosotros, lo más que, como les digo una vez, todo este mundo nos ha acumulado tanta basura dentro de nosotros que eso, lo bueno de nosotros ha quedado en el fondo. Entonces tenemos que deshacernos de toda esa basura para que esto vuelva a salir. Por eso dice, entresacares lo precioso de lo vil, serás como su boca. O sea, nosotros vamos a hablar, ¿y a qué? Hablar cosas buenas, vamos a hablar bendición, ya no vamos a hablar maldición, vamos a hablar cosas buenas, vamos a llevar este evangelio de salvación, así como lo llevó nuestro Señor Jesucristo, este evangelio de salvación, de amor, de justicia, de paz y gozo. Y también nos advierte que después de que Él nos restaure al estado original, que tengamos cuidado, es lo que nos dice ahí, ¿verdad? Amén. Cuando ya seamos restaurados por Él, tenemos que tener cuidado, que conviertamos a los demás, no que ellos nos conviertan a nosotros. Ahora ya restaurados tenemos que cuidarnos de que no nos conviertan otra vez a lo que estábamos antes, a lo vil, sino que sigamos en lo recto, en lo puro, en lo limpio. ¿Cómo restauraré mi vida? Nosotros por nosotros mismos no podemos, hermanos. Nosotros queremos portarnos bien, queremos hacer las cosas bien, pero ¿qué sucede? Caemos otra vez. Cuando no buscábamos de Dios, la conciencia nos decía que estábamos haciendo mal en ocasiones. Y nosotros decíamos que no lo voy a volver a hacer. No lo voy a volver a hacer porque está mal lo que estoy haciendo. Pero ¿qué sucedía? Volvíamos, porque nosotros con nuestra propia fuerza no podemos restaurarnos. Nosotros no podemos llegar al estado original que el Señor por nuestra propia fuerza. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aquí en el versículo que acabamos de leer, lo primero que nos dice es que tenemos que convertirnos a Él. Tenemos Amén. que convertirnos a Él. Aleluya. Y no querer que Él se convierta a nosotros. Muchos cristianos se equivocan. Muchos cristianos empiezan a demandarle cada cosa al Señor. Empiezan a querer, yo quiero esto. En sus oraciones solo se la pasan pidiendo cosas materiales. No, nosotros nos vamos a convertir a Él, no Él a nosotros. Él es la piedra angular. Nosotros vamos a estar ¿qué? Alineados a esa piedra, porque Amén, esa es la aleluya. piedra de apoyo. Cristo vive, La piedra Cristo angular, vive. ya les expliqué una vez, es la piedra donde sienta todo el peso del edificio. Entonces, si Él es la piedra angular, nosotros vamos a poner todas nuestras peso en Él, porque Él es el que nos va a sostener.
Él es el que no nos va a dejar caer. Así como la piedra angular no deja caer el edificio, así igualmente Él es la piedra angular, porque nosotros lo podemos poner todo nuestro peso sobre Él y no vamos a caer, no se va a caer. Amén. Amén. Entonces tenemos que convertirnos a Él, primera cosa. Tenemos que creer que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, y tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, que Él dio la vida por nosotros, y que tenemos que creer en su Evangelio, Amén. el Evangelio que Amén. vino a enseñarnos. Marcos 1:14. Amén. Vamos a leer el 14 y el 15. Amén. Marcos 1, 14 y 15. Después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Amén. Amén. Esto sucedió después de que Juan el Bautista fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciéndoles que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué les está pidiendo? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que ya lo hicimos la mayoría, ya nos arrepentimos, estamos creyendo en el Evangelio. Así que convertirse es arrepentirse y volverse, o sea, regresarnos a Dios, a quien pertenecemos. A Él pertenecemos, tenemos que regresarnos a Él. Él fue el que nos crió, Él es el que dio la sangre por nosotros, nos ha comprado por un precio muy alto. Entonces tenemos que regresarnos a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que regresarnos a Él creyendo que Jesús es el Dios vivo, el Dios que vive para siempre, el Dios hecho carne, y creer en el Evangelio del reino que Él predicó y que hoy muchos lo seguimos predicando. Y si creemos que Jesús es Dios y creemos en su Evangelio, lo vamos a practicar. Y Amén. si lo practicamos como Él nos enseñó, esta palabra de Dios que nos dice que si nos convertimos, Él nos restaurará, y así lo creo. Amén. Aleluya. Aleluya. Esta palabra nos va a restaurar. Gracias, Muchos se restauran inmediatamente, muchos tardamos tiempo porque Él está trabajando en nosotros. Una restauración, ¿cómo es la restauración de un mueble? Se lleva tiempo, ¿no? Hay que lijarlo. Vamos a hablar de un carro, yo que sé de carros, ¿no? Si me traen un carro antiguo, ¿cómo lo voy a restaurar? Me va a llevar tiempo. Tengo que empezar desde abajo, desde lo más profundo, empezar a sacar todo lo que no sirve, todo lo que está echado a perder, hay que sacarlo. Entonces empezar a poner cosas nuevas. Igualmente así el Señor, cuando nosotros nos convertimos, empieza a sacar todo lo vil, como dice su palabra, todo lo feo de nosotros, y empieza a formarnos nuevos, nos empieza a poner cosas nuevas. Amén. Que son cosas buenas. Amén. Amén. Primeramente, sabemos que ¿qué es lo primero que nos va a restaurar? El corazón. El corazón nos lo tiene que cambiar. Amén. Dice en su palabra, Dios nos va a restaurar el corazón. Filipenses 4:7. Por eso les digo que es un proceso de la restauración. No es que una noche de restauración ya totalmente me restauré. No, hermanos, esto lleva un proceso que el Señor está trabajando con nosotros. Él es el ¿qué? El alfarero, y nosotros somos el barro. Él es el que nos está formando, Él es el que nos está restaurando. Él puede quebrar este vaso y volverlo a formar. Si estamos tan mal en nuestra vida, Él quiebra este vaso y lo vuelve a formar, porque estábamos tan mal en nuestra vida anterior que no hay remiendos. Él no va a hacer un remiendo, Él va a empezar todo nuevo, completamente nuevo. Entonces la restauración empieza desde el corazón. La primera cosa ¿por qué el corazón?
Ahorita vamos a ver por qué el corazón. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Lo cual es esencial, hermanos. Y el restaurar nuestro corazón no es que nosotros no podemos restaurar nuestro corazón, sino que cuando nos convertimos y creemos en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, Él nos cambia nuestro corazón, Amén. poniéndonos uno de carne, cambiándolo, restaurándolo completamente, porque recordemos que de nuestro corazón, ¿qué? Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo sale del corazón. Entonces es lo primero que Dios nos va a cambiar, nuestro corazón. Amén. Porque de ahí es donde salen todas estas cosas malas. Y también nos va a restaurar, ¿qué? El alma también nos la va a restaurar, hermanos. Él empieza con el corazón y continúa con el alma. Salmo 23:3, nos lo acabamos de aprender, se lo saben de memoria, el versículo 3, ¿qué dice? ¿Confortará qué? Mi alma. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Igualmente que lo del corazón, que salen los malos pensamientos y obras en nuestra alma, se empiezan. La alma son los pensamientos, hermano. Cuando usted empieza a pensar cosas malas, empieza en su alma. Empiezan las cosas malas en su alma. Empieza usted a tramar algo, a pensar en alguna maldad que va a hacer. Empieza en su alma y empieza a echar raíces en su corazón. Entonces también tiene que el Señor restaurarnos el alma, porque Amén. ahí empiezan muchas cosas, el mundo te pone muchas cosas en tu mente, y tú empiezas a figurar cosas malas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y eso va entrando a nuestro corazón y echa raíz. Entonces es necesario que conforte nuestra alma. Amén. Que nos la cambie también nuestra forma de cuando nosotros tenemos esos malos pensamientos y que luego se enraizan en nuestro corazón. Por esa razón Él dice, Él confortará nuestra alma. ¿Qué Amén. Es confortar? Es otra cosa que tenemos que aprender. ¿Qué es confortar? Porque lo leemos, pero a veces no sabemos qué es. No es otra cosa que dar fuerza. Confortar es dar fuerza, vigor y fortaleza, para que podamos vencer todos estos malos pensamientos. Por eso dice en el Salmo, confortará mi alma, o sea, nos va a dar fuerza en nuestro pensamiento, en nuestra alma, para que nosotros podamos resistir todas esas cosas que el mundo nos pone en nuestra mente, todas esas cosas que vemos y que son, de ahí empiezan los malos deseos y empiezan a entrar a nuestro corazón. Entonces tenemos que, el Señor por eso confortará nuestra alma también, para podernos restaurar. Les digo, todo es un proceso para que nosotros seamos como Él nos crió. Limpios, puros, rectos. Amén. Amén. Así es que ya saben, confortar no es otra cosa que dar fuerza, vigor y fortaleza para que podamos vencer todos estos malos pensamientos y tentaciones. Y Dios restaura nuestro espíritu también, mis hermanos. Son tres cosas esenciales, es el corazón, el alma y el espíritu que Dios tiene que restaurar para que nosotros regresemos al estado original de como Él nos crió. Amén. Porque todo esto se ha dañado por las cosas del mundo, lo hemos dañado, es como el carro que maneja usted por 20 años, se ha dañado, ¿por qué? Por todos esos baches, por todas esas cosas que encuentra en el camino, la agua, la lluvia, todas las condiciones que hay del tiempo. Igual nosotros hemos sido dañados por todo este tiempo que hemos caminado en el mundo, hemos agarrado todas las cosas malas del mundo. Entonces todo eso se tiene que limpiar, todo eso se tiene que purificar, todo eso tiene que salir de nosotros para que seamos restaurados como éramos originalmente, como la creación que Él hizo, hombre recto, puro, limpio. Así es que restaura nuestro espíritu, Efesios 4:21. 21 y 22. Amén, aleluya. Amén. Dice la palabra
Corintios 4, 21 y 22. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Aleluya. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Sí, mi hermano, si usted o yo o cualquiera cree que Jesús es Dios y empezamos a guardar todos y cada uno de los mandamientos que están en este libro, que es el libro de guía de nuestra vida, si empezamos a hacerlo, mis hermanos, todo esto, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu van a ser renovados por medio de su palabra. Amén. Vamos a ser limpiados, vamos a ser hechos nuevos otra vez al estado original, vamos a regresar como Él nos crió. Tanto en lo espiritual, sentiremos una paz que nunca habíamos experimentado, sentirá esa restauración que Dios promete en su palabra, sentirá su restauración como una nueva vida, completamente lleno, y sí, mis hermanos, llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque Amén. Dios, para restaurarlo espiritualmente, lo bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Aleluya. Entonces ahí es Gracias, donde viene la Señor. restauración, empieza más fuerte el trabajo de Dios con nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos pasando por fuego, porque Amén. nos está Amén. refinando, nos Gracias, está purificando, nos está dando ese estado original en el que Él nos crió. Dios nos ama de una manera especial y Él quiere que nosotros regresemos al estado original, que fuimos criados, sin pecado y sin malicia de ninguna clase. Pero también sabe que por nuestra propia fuerza no lo vamos a lograr, porque hemos sido esclavizados por el pecado. El enemigo número uno el diablo, nos ha envuelto en sus mentiras y nos ha hecho caer en tentaciones y pecados, engañándonos de una manera y otra. Y nosotros, por querer complacer nuestra carne, hemos caído en ese engaño del diablo, ¿verdad? Que en la Biblia lo llaman como el Dios de este siglo, o sea, el Dios de este mundo. Y ese Dios de este siglo, ¿qué nos hace? Nos cega completamente. Está en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, que es el diablo, nos ciega totalmente para que no veamos la verdad. Nos resplandece con esas luces del mundo, con esos brillos de los diamantes, del oro, de todas esas cosas bonitas que el mundo te ofrece. ¿Para qué? Para cegarte, para distraerte, para llevarte por caminos que no son de Dios. Cristo vive, aleluya. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no los resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así es que antes de habernos convertido, mis hermanos, estábamos ciegos, estábamos cegados completamente por esas mentiras de Él, por esas mentiras del mundo. Estábamos completamente ciegos, mis hermanos, y estábamos cerrados de nuestro entendimiento y no podíamos ver la verdadera luz que nos da este Evangelio. No podíamos ver la gloria de Dios tampoco, no podíamos ver a Cristo Jesús, que no podíamos ver lo que Él hizo por nosotros, ni siquiera nos llamaba la atención. Mirábamos un crucifijo y ni nos llamaba la atención, no sabíamos, ni queríamos saber siquiera. ¿Por qué? Porque estábamos cegados por el diablo, estábamos cegados. No podíamos ver el gran sacrificio que Él hizo por nosotros, la gran entrega que Él hizo por nosotros, cómo Él se entregó por nosotros, cómo nos volvió a comprar, siendo nosotros de Él, nos volvió a comprar con su preciosa sangre. Él vino a rescatarnos de donde estábamos perdidos. Gracias, Entonces es algo que nosotros no podíamos ver, ni nos llamaba la atención. Nosotros a lo mejor algunos hasta lo usaban de adorno aquí como colgado, lo traían de adorno, que fuera de oro y con unos diamantes era mejor. Cosa totalmente distorsionada de la verdad, ¿verdad? Porque estábamos cegados
estábamos cegados por la mentira. Y ese espíritu aún sigue operando, hermanos. No crean que porque ya estamos aquí en las cosas de Dios, ese espíritu va a seguir operando, va a seguir tratando, va a seguir llegando a nosotros queriéndonos devorar. Tenemos que mantenernos limpios, tenemos que mantenernos en la palabra de Dios, tenemos que mantenernos en oración, tenemos que mantenernos unidos con Dios siempre. Amén. Porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si un pámpano es separado de la vid, que se seca. Igual nosotros no podemos separarnos ya de Dios, tenemos que estar unidos con Dios todo el tiempo, en nuestras oraciones, en nuestras alabanzas, en todo lo que es en nuestro estudio de la palabra de Dios, siempre unidos, siempre pegados al Señor, porque Él es el que nos da esa fuerza, esa fortaleza para poder resistir todas estas cosas que el enemigo aún sigue ahí, hermanos. Y especialmente ahora somos, como les he dicho, somos el blanco de Él, el número uno. Nosotros los que convertidos son a los que nos quiere destruir. Es como les he dicho, cuando un país tiene una pelea con otro país, ¿dónde tiran primero? A donde están todas sus ¿qué? Todos sus aeropuertos, todas las cosas principales, donde tienen todas las carreteras, los puentes, todo donde ellos se puedan comunicar o juntar para hacer. Igualmente, a nosotros nos va a tirar a nosotros primeramente. A los que tienen el mundo ya los tienen. Nosotros vamos a ser su blanco porque nos quiere destruir. No quiere que este evangelio sea predicado. Sabe que los hermanos van a ir a predicar el evangelio mañana pasado cuando ya estén preparados, cuando ya hayan aprendido su palabra, que ya Dios los haya restaurado completamente. Sabe Él que ellos van a traer a otras personas. Sabe que los hermanos van a traer a otras personas. Entonces, ¿a qué quiere hacer? ¿Destruirnos? Entonces tenemos que estar siempre en la presencia del Señor, en comunicación con Él, en comunión con Él, nunca separarnos de Él. Muchos nos hemos liberado de ese Dios del mundo, o príncipe de la potestad del aire y la mentira. ¿Cómo? ¿Cómo nos hemos? La sangre de Cristo. Con el simple hecho de habernos convertido, habiendo creído que hay un solo Dios todopoderoso, que nos ama y que solo Él tiene el poder para restaurar nuestra vida completamente, desde el corazón hasta el espíritu, y nos regresará al estado original y también ayudado por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Gracias. Y nos regresará al estado original y también, como les digo, ayudados por el Espíritu Santo que mora en muchos de nosotros, para mantenernos de esta manera limpios, santos, sanos, tanto físicamente, emocionalmente, espiritualmente y también económicamente, hermanos. También económicamente, porque Él nos va a dar lo que necesitamos para que nosotros no caigamos en alguna tentación de querer hacer algo malo por querer recoger, o sea, porque está sufriendo una necesidad. No, tenemos que confiar en Él, que Él nos va a dar lo que necesitamos. Así es que todas estas cosas vienen juntas, mis hermanos. Por eso dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas. Créanlo, mis hermanos. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Él nos restaurará completamente porque nos hemos convertido a Él y hemos creído en Él y Él nos ama. Amén. Nos ama de una forma especial. Primera de Juan 4:16, disculpen. Primera. Sí. Si lo tienen, digan amén. Primera Amén. de Juan 4:16. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Amén. Aleluya. Dios es amor, Cristo hermanos. vive, Cristo vive. Nosotros Gracias, Señor. tenemos que permanecer en el amor, amarnos unos a los otros, amar a nuestro prójimo. Tenemos que, esa restauración nos va a ayudar a poder hacer todo esto que nosotros no podíamos antes.
no podíamos amar ni al vecino a veces porque nos echaba el pasto cuando iba cortando, lo aventaba para allá y estábamos enojados, ¿verdad? Por pequeñas cosas que no son en realidad importantes, pero nosotros lo hacíamos. ¿Por qué? Porque estábamos en el mundo, estábamos viviendo de acuerdo al mundo, pero ahora que el Señor nos está restaurando, todas esas cosas van a ser insignificantes. Te echan el pasto, uno va a barrer y va a recoger, no va a decir nada. Pero antes que se lo aventábamos para allá otra vez, ¿no? Eso nos pasaba a todos, yo creo, la mayoría. Yo me recuerdo que cuando vivíamos allá hace muchos años en una casa en Spring, aventaban un papel o algo y lo agarraba y lo aventaba yo para el otro lado. A lo mejor ni era de él, a lo mejor se lo había traído el viento, pero uno luego voltea para el otro lado pensando que fue el vecino que tiene mala fe con uno y todo, ¿verdad? Esos pensamientos eso es lo vil que dice el Señor que nos va a quitar. Es lo vil que tenemos dentro. Pero el Señor cuando nos restaura nos quita todo eso. Ahora hasta puede suceder y muchas veces sucede, hasta a lo mejor usted le va a cortar el pasto al vecino. Le va a decir, ¿le puedo cortar ahí? Porque lo ve que no le ha cortado y se ve disparejo con el de usted. Y a lo mejor hasta le va a ir a decir, le va a pedir permiso, oiga, vecino, ¿le puedo cortar este lado si quiere? Totalmente cambiados, vamos a ser restaurados. Amén. Amén. Aleluya, amén, amén. Cristo. Y como hemos creído, ese es amor. La restauración trae amor. Y como hemos creído, nos hemos rendido y nos hemos abandonado a hacer la voluntad de Él. Amén. Nos hemos rendido a Él. Cuando uno levanta las manos es señal de rendición. Me rindo a ti, Señor. Haz tu voluntad conmigo. Aleluya. Entonces, cuando nosotros hemos creído, nos hemos rendido y nos hemos abandonado a hacer la voluntad de Él. Aleluya. Y hemos dejado que Él nos transforme y nos restaure al estado original que Él nos creó. Y decimos en nuestras oraciones, como dice en Isaías 64:8. En nuestras oraciones vamos a decir así como dice en Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos obras de tus manos, hermanos. Él es el que nos está restaurando cada día con esta palabra. Y así convertidos a Él primero, que ya nos convertimos a Él primero, y luego rindiéndonos a Él, empezamos a estar delante de Él, en su presencia, lo empezamos a conocer por medio de sus obras y a conocer sus mandamientos y también a obedecerlos, esos mandamientos. Y con esos mandamientos Él nos empieza ¿a qué? A restaurar. Y empieza a salir ¿qué? Lo precioso que tenemos dentro de nosotros. Aleluya. Empieza a salir todas esas preciosas cosas que tenemos, que es el amor de nosotros. Empieza, porque ¿qué? Todo lo vil, todo eso vil que teníamos antes, Él lo saca. Con esta palabra Él nos limpia, Él nos va restaurando y nos va poniendo al estado original. Pero nosotros tenemos, como les dije, primero creer en Él, rendirnos a Él y luego seguir sus mandamientos, y toda esta palabra nos va a restaurar. Toda esta palabra nos va a llevar al estado original como Él nos crió. Gloria a Dios, hermanos, es una bendición. Aleluya, Rey. Ahora ya no sale maldición de nuestras bocas, solo bendiciones para nuestros prójimos, y hacemos un esfuerzo por convencerlos a los demás de que se conviertan, y luchamos contra las embestidas del enemigo con nuestra espada, que es esta palabra de Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Entonces, si usted se ha convertido y se ha arrepentido, ya bautizados están en el nombre de Jesús, y Dios lo ha restaurado, y todo lo bueno sale de usted, ya no hay malos pensamientos ni malas acciones, y es obediente a las cosas de Dios. Una cosa más que leemos en Jeremías 15:20, ¿qué fue lo que leímos al principio? ¿Se recuerdan lo que leímos?
vamos a recibir la protección de Dios. Recuerden que lo leímos ahí cuando empezamos. Si te convirtieres en esta hora. En el 20. Sí. ¿Qué dice? Léalo, hermano. Amén. 15, 19 y 20. Nomás el 20. Nada más el 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Amén. Aleluya. Así, hermanos, cuando ya nos convertimos y nos empieza a restaurar y somos restaurados, Él va a estar con nosotros. Vamos a recibir la protección de Dios. Dios nos va a proteger de todo lo que venga. Dice que nos pondrá como un muro fortificado de bronce, y que si pelean contra nosotros no nos vencerán, porque Él promete que estará con nosotros para guardarnos y defendernos. Y Él no es hombre, hermanos, para que mienta. Él lo que dice lo cumple. Esta es una promesa. Cuando nosotros, Él va a estar con nosotros, Él nos va a hacer fuertes, Él nos va a guardar de todas de esos ataques del enemigo, nos va a defender. Él va a estar con nosotros siempre, porque Él es fiel, mis hermanos. Él es fiel en su palabra. Aleluya. Si Él lo está diciendo aquí, yo lo creo, porque Él es fiel a su palabra. Usted dirá, pero ¿de qué me va a proteger si vivo en un país libre, en el cual no hay guerras civiles, ni guerrillas, ni cosas parecidas? Pero déjenme decirles, ¿qué dice su palabra? ¿De quién tenemos con quién tenemos las luchas? ¿Con quién tenemos las luchas? Con el Dios de las tinieblas. En Efesios 6:12 Efesios 6:12. nos dice claramente, no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermanos. Pero ahora, mis hermanos, que confiamos en el Señor, en su palabra, y sabemos que Él pelea nuestras batallas. Amén. Y Él nos defiende de las mentiras del diablo y su ejército de gobernadores de las tinieblas, porque ahora ya sabemos la verdad, y esa verdad nos ha hecho libres, hermanos, Amén. de todas las cosas. Pero tenemos, ¿quién es el que nos va a defender? ¿Qué dijo ahí en 20? En el Jeremías 15:20. Nos pondrá muros. Seremos como un muro, seremos como un muro fortificado. Nosotros vamos a poder resistir todos estos ataques de estos principados, que son, ¿qué? Potestades de las tinieblas, gobernantes de las tinieblas, esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él nos va a defender, hermanos. Por eso les digo, tenemos que mantenernos en completa comunión con Él, siempre con Él, porque van a venir estos ataques, no son de personas físicas, sino que son, ¿qué? Gobernantes de las tinieblas. Y son estos gobernantes de las tinieblas, vienen en personas. Esas personas vienen a usted, pero es porque vienen con un espíritu que es un gobernante de las tinieblas, y lo va a ofender, le va a decir algo. Usted tiene que estar preparado. ¿Y cómo es la mejor manera? Usted no va a golpear a esa persona, ¿verdad? Solamente la palabra de Dios. Vamos a usar la palabra de Dios para defendernos, porque esa es una persona que está siendo usada contra nosotros por medio de estas huestes espirituales de maldad. Entonces tenemos que estar preparados. Por eso, cuando el Señor nos restaura a nuestro estado original, nosotros vamos a tener la protección de Él, como dice ahí en Jeremías 15:20. Vamos a ser protegidos, vamos a ser como una muralla fortificada, vamos a estar fuertes, vamos a estar de pie a cualquier de estos ataques del enemigo. Así es que ahora, mis hermanos, que confiamos en sus palabras y sabemos que Él pelea nuestras batallas, y Él nos defiende de la mentira del diablo y su ejército de gobernantes de las tinieblas, porque ahora ya sabemos la verdad, y esa verdad, se los vuelvo a repetir, nos ha hecho libres. Amén, 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 aleluya. Hemos sido restaurados, mis hermanos, no por un hombre, ni con sus filosofías o psicologías,
de hombre o terapias de hombre. Hemos sido restaurados por el Dios Todopoderoso. Amén. Que nos dio, y quién mejor para restaurarnos que el que nos crió. Él nos conoce, Él sabe lo que tenemos, Él sabe cómo funcionamos, Aleluya, Él sabe gracias. todos nuestros deseos, Gracias. Él conoce nuestro corazón. Amén. Él es la mejor persona. ¿Cómo les he testificado? ¿Cuántas veces me mandaron a terapias para que dejara de tomar? Muchas, y dejé. No, porque el hombre no me pudo restaurar. El único que me restauró, ¿quién fue? Mi Señor, mi Dios Todopoderoso, mi Señor Jesucristo. Fue el que restauró mi vida, fue el que me quitó todo eso. ¿Fui a cuántas terapias? ¿5? ¿6? No recuerdo. El hombre trata con sus filosofías, con sus psicologías, con sus terapias, de restaurar nuestra vida, matrimonios, tratan de restaurar matrimonios, tratan de restaurar jóvenes que están en las drogas, tratan de restaurar personas que tienen problemas en su mente, pero no, hermanos, no es posible. Ellos te van a restaurar por encima. El Señor te restaura desde lo más profundo. Aleluya. Él saca todo lo que Gracias. no te sirve, todo lo bien Gracias, que tienes, a mi Cristo, y Él te sana gracias. completamente. Gracias. No tenemos, las terapias esas que dan a veces son superficiales por un tiempo, puede que funcionen en unas personas, pero vuelven a caer. Cuando el Señor te restaura completamente, como lo hizo conmigo, es algo para siempre. Ya no vas a caer, ya no vas a tener esa tentación. ¿Por qué? Porque el Señor me está protegiendo, el Señor está conmigo, me ha Amén, hecho una aleluya, muralla aleluya. fortificada para que yo resista todas las tentaciones que el mundo tiene y que me ofrece. Entonces tenemos que confiar plenamente, mis hermanos, que el Señor cuando nos restaura es completo. Amén. Para siempre. Aleluya, Nunca aleluya. más regresaremos Gracias, a Señor. las cosas que Gracias, hacíamos, a esas Jesús. cosas viles. No regresaremos al pecado si nosotros confiamos y estamos siempre en comunicación con el Señor, que siempre estemos en comunión con Él, que estemos conectados completamente con Él diariamente, y cada vez que ustedes tengan la oportunidad de ir a una iglesia, no lo duden, si alguien los invita. Y hay mucho peligro en las iglesias porque se predican de muchas cosas, pero saque lo bueno. Usted ya conoce las cosas de Dios y deseche lo malo, porque va a haber de todo, hermanos. Tenemos que cuidarnos, pero el Señor nos cuida. El Señor nos cuida. Amén, aleluya. Cuando estamos llenos de su Espíritu, Él nos cuida para que nosotros podamos saber cuando estamos en el lugar correcto y recoger lo que es bueno para nosotros. Amén. Las cosas de Dios. Él nos conoce completamente, mis hermanos. Completamente, no podemos escondernos en ningún lugar. Así es que, como dice en el Salmo 139, del 1 al 5, ¿qué dice? El Señor nos ha examinado y nos ha conocido, hermanos. Él ya sabe nuestras fallas, por eso Él es el único que Jehová, nos tú puede. me has examinado y conocido, Sí. has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Amén. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Amén. ¿A dónde miré de su espíritu? ¿A dónde huiré de su presencia? Amén. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el mar estuviera, ahí estás. Así es, mis hermanos. ¿Y quién mejor para restaurarnos? ¿Quién mejor que el que nos conoce? Dice aquí, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él nos conoce completamente. ¿Quién es mejor para restaurarnos? ¿Un psicólogo? ¿Un terapista? No, porque Él no nos conoce. Él se va a basar a lo que tú le digas, y como tú vas queriéndote proteger, no le vas a decir toda la verdad. Así es que vas a quedar a medias también. Pero el Señor nos conoce. Él sabe lo que somos, Él sabe lo que hemos hecho, Él conoce nuestra vida, Él sabe las fallas que tenemos, Él sabe dónde fallamos, y entonces es el único que nos puede restaurar completamente solamente Él. Amén. Amén. Aleluya. Así es que restauración no es que nosotros nos vamos a restaurar solos, sino que nuestro Dios nos va a restaurar por medio de su palabra, que es poderosa para crear. Su palabra
dice, hágase y se hace, Amén. restaurar, sanar, Amén. alimentar. Cuando empecemos a tomar en serio y con determinación esta palabra, todo lo demás será fácil. Aleluya. Por esa fe puesta en Él seremos restaurados, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Si nosotros nos dejamos llevar por esta palabra, si nosotros nos adentramos en esta palabra, vamos a ser restaurados completamente, completamente, hermanos. Yo se los digo por experiencia propia. Vamos a ser otras personas, vamos a cambiar completamente. Todo lo vil va a salir de nosotros y Amén. todo el amor que está presionado mero abajo por todas estas cosas que el mundo nos ha puesto, va a salir. Amén. Y vamos a ser Amén. completamente Cristo restaurados al estado original como Él nos crió. Vamos a pedirle al Señor que así sea, que nos dé esa fuerza, como dice su palabra, que seamos esas murallas fortificadas para que nada nos derrumbe, para que nada traspase para dentro de nosotros, porque Él está sacando todo lo vil. Entonces no vamos a permitir que vuelva a entrar. Entonces Él va a poner una muralla fortificada en nosotros para que no entre nada de las cosas del mundo, que son las que nos han dañado. Todos estos años que estuvimos en el mundo, salimos completamente dañados. El Señor ha hecho un trabajo excelente en muchos de nosotros, nos ha restaurado completamente, estamos caminando en la palabra de Dios, estamos siendo obedientes y así espero que todos los años que nos faltan por vivir, que así lo vivamos. Amén. Amén. Es una Aleluya, bendición. aleluya. Esa restauración es completa, mis hermanos. Gracias, Jesús. Es verdadera. Gracias, Jesús. Es porque Él sabe lo que nosotros somos, cómo somos y qué es lo que Gracias, nos Señor. falta. Y qué es lo que tenemos y qué es lo que va a sacar de nosotros. Cada palabra que está escrita aquí es para limpiarnos. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted es limpiado de una cosa que tenía y poco a poco vamos a ser restaurados completamente. Así es que no nos dejemos de la palabra, no dejemos la palabra, no dejemos la oración, no dejemos el ayuno. Todo esto es la forma como Él está trabajando en nosotros para restaurarnos completamente al estado original. Amén. Gracias, Amén. Vamos a hacer Amén. una oración, vamos a levantarnos ahí de Gracias, pie. Señor Jesús. Vamos a pedirle al Señor que Padre esta Santo. fuerza nunca se vaya de Gracias, nosotros, mi Cristo que su hermoso, Espíritu esté poderoso, siempre con gracias, nosotros estás ayudándonos siempre para que aquí, podamos mi ser Cristo. restaurados completamente Gracias, mi Jesús. de esa manera tan